Tengo el gusto de presentar a Esteve Almiral, colega mío en ESADE, profesor de Innovación y Data Science. Esteve, ¿qué tal estás? Has llegado muy bien, me alegro mucho de verte. Yo también. Pues de flores, Josh. Mil gracias. A ti. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por invitarnos aquí, pues a María Díaz, a Lidia y a María, y por supuesto a todos que estamos aquí. Esta es una mesa dedicada al trabajo y dedicada al impacto que va a tener el trabajo, que va a tener la inteligencia artificial en los negocios, la seguridad y el trabajo. No hay día que no pase que no tengamos alguna noticia de inteligencia artificial. Y hoy en La Vanguardia teníamos que el ChatGPT ha pasado la selectividad y ha pasado con buena nota, ha pasado con un 8 sobre 10. Es decir, que está bastante bien, ¿no? También hemos tenido hace poco la presentación de Apple de las nuevas gafas. Estas dos tecnologías probablemente se van a unir. ¡Pobre! Ahora voy a quitarme este micro, ahora te veo. Vale. Estas dos tecnologías probablemente pues, se van a unir y vamos a tener estos personajes virtuales que vamos a poder dialogar. Muchas veces pensamos... nos faltan dos, ¿no? Nos faltan June y nos falta Luis. Y muchas veces pensamos que esta historia de inteligencia artificial va a ser una historia de suplantar a los humanos, y probablemente eso va a pasar, ¿no? Pero también va a ser una historia de aumentar las capacidades de los humanos. Y esto va a pasar mucho antes que la parte de suplantación. Toda esta parte de aumentar nuestras capacidades, aumentar nuestras posibilidades, va a pasar muchísimo antes. En esto en ESADE estamos haciendo bastantes cosas. Tenemos cursos de prompt engineering. Hoy en día en ESADE, ya desde hace algunos meses, utilizamos ChatGPT no solo en la educación, también en la parte de investigación, en cosas como topic modeling y todo este tipo de actividades. Y tenemos una discusión importante sobre cómo integrarlo, este tipo de nuevas tecnologías en nuestros cursos y cómo integrarlo en todos nuestros programas. Porque, lo que decía un poco antes, aumentar nuestras capacidades y dar las herramientas para que todo esto suceda va a ser algo absolutamente importante. Pensemos en esa frase que se dice mucho, ¿no? No vamos a ser reemplazados, al menos de manera inmediata, por sistemas de inteligencia artificial. Vamos a ser reemplazados por personas que sepan utilizar la inteligencia artificial. Bueno, ahí estamos todos. Os quería presentar al panel. Pues primero a Gemma Voltas. Gemma Voltas trabajó primero en la Caixa y ahora está en Medialonum, y es una persona especializada en patrimonios y en gestión de patrimonios. También a Argelia García, perdón. Argelia García. Es la segunda vez que te cambio el nombre. Argelia García, que es la CEO de GrowFi. Perfecto. Ha escrito un libro que es Preguntas para una gestión económica inteligente. También es un tema que debemos reseñar. También a June Parrilla. June Parrilla es especializada en transformación digital y ahora está representando a InfoAban, y este es también una parte. Y último, Luis Álvarez, que Luis Álvarez es de Neoris y también es un autor de un libro que es Becoming 3D SEO. Pues muchísimas gracias. Quizás, por ejemplo, ya que estás aquí, quizás Argelia, ¿podrías empezar? Perfecto. Muchas gracias, Esteve. El nombre es difícil, o sea que tienes un punto extra. Vale, perfecto. ¿Sí? Ha pasado muy rápido, pero bueno, está bien. Estas somos nosotras, ¿vale? Como un equipo, moviéndonos en este mundo de inteligencia artificial y otras cosas. Yo primero quería dar las gracias a María y a Lidia porque es uno de los pocos sitios donde se habla de feminismo, este feminismo actual, de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?, que decía la presidenta de GECON, y lo que nos está pasando ahora, ¿no? Ya no tenemos que estar diciendo que somos iguales, ya lo sabemos, sino que ahora vamos a hablar de eso en este mundo que ahora nos enfrentamos, que es bastante complicado y apasionante a la vez. Me gusta el orden mucho, el orden de negocios, ciberseguridad y inteligencia artificial, porque negocios es lo más importante. Los negocios, y lo reivindico, soy empresaria y mis clientes son empresarios y ayudo a empresarios,
Y los negocios que queremos son estos negocios 15.0. Los negocios 15.0, esto es un concepto de Jenny Roca, que ha sido un gran gurú de la inteligencia, no de la inteligencia, de la tecnología en España hace muchos años, y esos negocios que nos dejan un 15% de resultado en nuestras cuentas de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? ¿Porque somos tío Gilito? No. Porque esa es la manera en que nuestro sistema económico genera riqueza y genera bienestar para los equipos, para la sociedad a través de los impuestos y para retribuir a esos valientes que se meten y nos metemos en negocios cuando esto cada vez es más complicado. Y eso es muy importante y, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial o cualquier tecnología va a tener sentido si nos permite asegurar el bienestar de las personas a través de unos buenos resultados económicos. Y la ciberseguridad es esencial porque en la economía digital el dato es el tesoro. Mi tesoro es el dato. Y eso hay que protegerlo. Una empresa lo más importante que tiene son sus datos de clientes, porque se puede establecer en cualquier sitio, en cualquier momento, hacer cualquier cosa si tienes sus datos. Eso es vital. Por tanto, la ciberseguridad no es la materia más sexy que podamos atacar, pero necesitamos atacarla continuamente, permanentemente, porque los hackers no duermen. Entonces, hay en escuelas de negocio muy importantes, hospitales, gente muy referente que se ha habido atacada. Por tanto, es algo que no podemos perder de vista. Y entonces llegamos a la chica de moda, ¿no? La inteligencia artificial, la ayuda que da miedo, ¿no? Lo primero que sale cuando hablamos de inteligencia artificial es el miedo. El miedo a qué van a hacer con nosotros. ¿Qué van a hacer con nosotros? Fijaros, esto lo hemos estudiado en la historia, ¿no? Con la revolución industrial, con las máquinas, cuando salió Internet, en fin, es un clásico, pero da miedo. Nosotros damos unas charlas a veces en que hablamos de gestión económica de criptomonedas, ¿no? Que es el nuevo reto ahora en la gestión económica, o de NFTs, y las personas se enfadan, se llegan a enfadar, ¿no? Mi socia de fiscal, que es muy experta en esto, pone cara a decir, bueno, si yo solo estoy explicando cómo se gestiona, pero se enfadan. ¿Por qué se enfada la gente? Porque no entienden que una cosa que no existe, que no puedes tocar, tenga el valor que tiene y vaya a tener la importancia que va a tener, ¿no? Y es algo que tenemos que aceptar, que es un reto, pero contra el miedo lo que tenemos es el conocimiento. Entonces yo estoy segura que todas vosotras, todos vosotros estáis en ese proceso de conocimiento, estáis aquí y, por tanto, os estáis acercando a la inteligencia artificial, que yo creo que ya está en nuestras vidas. Nosotros tenemos como clientes a Wisar, no sé si lo conocéis, ellos ponen en contacto freelance con empresas, son un pequeño número de personas trabajando y procesan cada día 5.000 ofertas de trabajo. ¿Cómo lo hacen? Con un algoritmo de inteligencia artificial desde 2017. Quiero decir que eso vive con nosotros y hay muchas cosas que ya son posibles porque existe esa inteligencia artificial. Entonces, me gustaría hablar yo no sé nada de medicina más que como paciente, que de hecho sí, pero la inteligencia artificial amiga, ¿no? La inteligencia artificial ha hecho salir un concepto nuevo en medicina que es la medicina de precisión, que va más allá de nuestras limitaciones. A ver si lo explico bien, si no, tenemos por aquí a Luisa que me podrá corregir. El ojo humano, cuando ve imágenes, tiene un límite de tonos de gris. Sabéis que, si habéis visto radiografías o escáneres, todo va con tonos de gris, ¿no? Y a veces el médico te dice, ves aquí, tú no ves nada. O sea, bueno, yo no veo nada, ¿no? Y miras y te dice no. Y ven mucho, y ven 30 tonos, porque el ojo humano puede ver 30 tonos. Pero el humano ha sido capaz de construir un algoritmo que puede ver más tonos de 30, muchísimos más. ¿Y eso qué quiere decir? Que es capaz de detectar tumores en fase incipiente que pasarían desapercibidos y, es más, condiciones del tejido que podrían producir a la larga esos tumores. Fijaros, todo lo que se está invirtiendo en la lucha contra el cáncer y la mejor solución, por supuesto, es la prevención, es llegar antes, es diagnosticarlo cuando sea una cosa súper sencilla de arreglar. Entonces, ¿queremos esa medicina de precisión en nuestra vida? Yo creo que sí, ¿no? Que sí. Alguien me dice que no, no me lo voy a creer, ¿no? Pero es que todos queremos esa posibilidad. Por tanto, la inteligencia artificial, como los aviones, ¿no? Los aviones han servido para matar personas,
las Torres Gemelas, los aviones han servido para matar personas en los Alpes, pero los aviones nos acercan a nuestra familia, nos permiten hacer negocios, nos permiten ser felices en viajes de placer. No es la tecnología la que debe darnos miedo. Yo creo, ¿no? Pero antes de seguir adelante, vamos a compartir qué estamos haciendo nosotros, que somos una empresa, un despacho profesional de externalización de gestión económica, de control de riesgos legales y fiscales, que trabajamos para unas cuantas empresas en España y que introducimos la tecnología y el conocimiento para ayudar más a nuestros clientes. Por tanto, un negocio como cualquiera de las que estáis aquí, ¿no? Del de cada día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues lo primero que estamos haciendo es aprender, ¿no? Lo decía antes la diplomática americana, ¿no? Aprender. Eso es lo primero. Tenemos que aprender. ¿Y cómo lo hacemos? Y dirás, ¿habéis hecho unos másters de inteligencia artificial? ¿Habéis creado un departamento? No. Hemos empezado con una parte fácil, que es la gente de comunicación y desarrollo de negocio, porque hay muchísimos procesos para la ayuda al proceso de ventas y se están formando en cómo aplicar la inteligencia artificial a ese proceso. A la vez, nosotros somos formadores, estamos, por ejemplo, en la parte económica de la Cámara de Comercio de Zaragoza, formando Controlling 4.0, controllers para esta industria que tenemos, y están haciendo 7 horas de tecnología que incluye inteligencia artificial y, por ejemplo, esto lo van a hacer el lunes, no lo saben todavía, pero van a hacer un plan de negocio con 7 herramientas de inteligencia artificial que les va a ayudar en la prospección de mercado, en el conocimiento del mercado, en la presentación y en la búsqueda de argumentos, ¿de acuerdo? Y también les va a ayudar a explorar la competencia. Eso es posible, es una gran ayuda. Formarnos en esto. Y luego estamos investigando, probando el ChatGPT. ¿Qué pasa con el ChatGPT? Pues que la versión disponible está limitada en el tiempo y cuando le preguntas según qué cosas no te contesta. Si tú le preguntas qué deducciones fiscales hay para 2023, te va a decir que no lo sabe, porque no están publicadas. Me dijo a mí, no están publicadas. Para él no están publicadas. O para ella, no están publicadas. ¿Por qué? Porque se acaba, su tiempo está acotado, ¿de acuerdo? La versión que se ha puesto a la disposición del público no está siempre buscando, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues integramos y buscamos inteligencia artificial para integrar en nuestra plataforma, la que compartimos con los clientes para gestionar económicamente sus empresas, que le llamamos Sharing, y que integra una serie de soluciones óptimas que ponemos a su disposición y compartimos. Pues estamos investigando una de las primeras soluciones que hay en gestión del circuito de pagos, desde la factura, el albarán, hasta el pago, que es inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? Que el software está programado y tiene unas instrucciones limitadas, mientras que la inteligencia artificial aprende con cada incidencia y cada documento. ¿De acuerdo? Entonces, eso está en pruebas, no está todavía introducido. ¿Y cuál es nuestra experiencia? La conclusión a la que llegamos. Pues está ahí. Creo que se me... Vale. La inteligencia artificial es un buen asistente. Muy bueno. Mejor que muchos que a veces te llegan y que les pides una cosa y al cabo de 8 horas te vuelven con algo que no tiene nada que ver con lo que has pedido. ¿Y qué ha pasado cuando te pasa eso? Que no le has preguntado, no le has explicado bien a tu asistente lo que quieres, ni lo has enfocado en el campo que tenía que buscar. ¿Me explico? No le has dicho, no, mira estas referencias, mira aquí, mira aquí, mira aquí. La inteligencia artificial pasa exactamente igual. Tenemos que aprender a preguntar. Si no preguntamos bien, no nos contesta correcto, porque el campo es muy amplio y no sabes cómo quien la ideó piensa. Entonces hay que practicar la pregunta. Y luego tenemos que saber qué alcance tiene, cuál es la base sobre la que trabaja. En estas pruebas que estamos haciendo con sistemas que ya existen o como sistemas de estos, el GPT ha hecho un gran trabajo de conocimiento, pero no es una base de inteligencia artificial que nosotros, imaginaros que hemos trabajado sobre nuestro conocimiento empresarial. Y, por tanto, está mucho más acotada, está actualizada y está hablando de lo que nosotros necesitamos. El ChatGPT está hecho
en unos parámetros determinados que no tienen por qué ser precisos. Así todo, en una experiencia que hice de preparar una conferencia de un tema que conocía muy bien, lo que el ChatGPT me daba, por ejemplo, me decía estos informes y no me daba el nombre de los informes o la fecha, había que pedírselo. Y después, al validarlo, lo que me encontré es un 50% de aciertos o de fallos. No está mal, no está mal. Y eso me lo proporcionó en 4 minutos. Yo tardé mucho más en ir a buscar esos informes, verificarlos, entrar en detalle, a ver si las conclusiones que sacaba de los informes eran correctos, ¿vale? Mucho más. Entonces, la idea es esa, es una buena prueba. Tiene un efecto inmediato en la eficiencia. Ya lo veis, 4 minutos en preparar la investigación, en plantear la investigación de un tema. Eso es brutal, es decir, tienes la base para empezar a trabajar, hecha. Esto es importante. Pero para mí lo más importante de la inteligencia artificial, lo que más fan me hace de la inteligencia artificial es esta gran preocupación por qué va a pasar con nuestros trabajos. Yo la veo al revés. Yo lo que veo es, vamos a tener muchos problemas para hacer nuestro trabajo. Yo no sé vosotros, pero en mi entorno no falta trabajo. Lo que falta es gente para hacer el trabajo. Gente cualificada, capaz de hacer el trabajo que los clientes nos piden. Yo es que necesito la inteligencia artificial. Necesito la inteligencia artificial, necesito que todas las áreas trabajen la inteligencia artificial y busquen esa ayuda en la inteligencia artificial, porque no hay gente. Pero no es porque la gente no quiera, es que hay una curva demográfica que en España sitúa que en el 2050 la mayor parte de nosotros va a ser clases pasivas, vamos a invertir la relación. Y las clases activas, las que aportarán al sistema, serán inferiores al 50%. ¿Quién va a trabajar? ¿Qué médico nos va a atender? En el Hospital General, en Sant Cugat, ya funciona unas pruebas de inteligencia artificial donde se recogen las pruebas y finalmente no es un médico el que te atiende, sino que es una enfermera o un enfermero, y después la visita del médico al final si hace falta, porque todo se va conectando y el médico queda para cuando hay que tomar la decisión compleja, ¿no? Es decir, no es que no vayamos a tener médicos, es que muchas veces tenemos un médico, pero no haría falta que lo tuviéramos y en cambio necesitaríamos tenerlo al final del proceso y eso va a pasar con todo. Entonces, mi idea no es qué va a pasar con el trabajo, es qué vamos a hacer sin inteligencia artificial, cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Entonces, bueno, yo os he contado lo que hacemos nosotros, un poco breve, y entonces ahora me gustaría plantearos, bueno, ¿y vosotros qué rollo tenéis con la inteligencia artificial? ¿Habéis probado el chat? ¿Habéis probado otras opciones? ¿Habéis ido a Evolupedia? Evolupedia es la primera plataforma hispana de inteligencia artificial, se actualiza diariamente y allí podéis acercaros, es súper fácil, a ver lo que hay que os aplique por sectores y empezar a probar cosas. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos a todos, necesitamos que todos los ciudadanos y ciudadanas vayamos a la inteligencia artificial, la probemos y digamos lo que tengamos que decir y aportemos, porque si no aportamos, la inteligencia no va a aprender, ¿no? El famoso caso del dron que mata al instructor, si no se hubieran hecho pruebas, no sabríamos que tiene estos instintos asesinos. Hay que probarlo y tenemos que estar ahí, que por cierto dicen que no es verdad y que ha sido un error, no lo sé. Pero la cuestión es, tenemos que probarlo. Tenemos que ir ahí, correr riesgos, jugar, buscar cosas y probar, como hemos hecho con tantas otras cosas, ¿no? Pero no tardar tanto como mucha gente tardó en hacer el perfil de LinkedIn, ¿eh? O sea, un poquito más rápido, ¿vale? Porque si no, nos va a pasar así, ¿vale? Entonces, también os quiero decir a todas, esto sí que va para las mujeres, no hace falta que hagáis un máster en inteligencia artificial, señoras, porque nos conocemos y a la que tenemos que hacer algo nos vamos a hacer un máster. Sí, todo el mundo se ríe, pero es verdad, ¿no? Yo tengo amigas que tienen, no sé, 7 másters, no hace falta. Ya sabéis todo lo que necesitáis y lo que la sociedad necesita, que es esos valores de libertad, de democracia, de igualdad que tenemos que preservar en la inteligencia artificial
y lo que queremos que nos sea rentable. Con eso ya podemos probar. Y creo que eso es a lo que os quiero animar, que probéis y que aportéis porque os necesitamos. Muchas gracias, Argelia. Luis, es tu turno. Bueno, buenos días y gracias por la invitación a participar. Yo la verdad es que tenía pues, unas slides que ahora enseñaré, pero he ido tomando tantas notas que yo creo que voy a cambiar lo que iba a decir, ¿no? Así que vais a coger una presentación un poco más fresca e improvisada. Lo primero, yo os pediría, os invitaría a relajaros, ¿vale? Porque estamos generando una tensión alrededor de esto de la inteligencia artificial, lo que significa y cómo nos va a cambiar la vida, que yo creo que nos tiene tensos y tensas, ¿no? Y que disfrutemos, ¿no? Disfrutemos de la oportunidad de vivir un cambio, yo creo que social, económico y yo os diría que incluso histórico, de cómo utilizamos la tecnología para vivir de una manera diferente, para trabajar de una manera diferente, ¿no? Y entonces hay que disfrutarlo, para mí, con 3 elementos importantes que combaten, yo creo que cosas que hemos escuchado, ¿no? El primero de ellos es curiosidad. Es la oportunidad ideal para, oye, pues aprovechando Internet, aprovechando los contactos que tenemos, la gente que está haciendo cosas, yo os contaré ahora algunas cosas, esa curiosidad es esencial. El segundo es osadía. Es la oportunidad también de experimentar, de probar cosas, de probarlos en nuestras organizaciones, de invitar a la mezcla de distintas generaciones a participar en proyectos, en iniciativas, para entender cómo podemos sacarle el máximo partido pues a todas las tecnologías que tenemos y ahora en la que está más de moda, digamos, que es la inteligencia artificial. Y la tercera, que yo creo que combate bien lo que decía Luisa, es educación. Creo que es fundamental para poder utilizar bien todas las herramientas de las que estamos hablando, que desde, yo tengo 4 nietos, pues desde mis nietos a vuestros hijos e hijas, que todos tengamos esa ocasión de entender cómo se utilizan bien estas tecnologías y cómo son tecnologías que nos pueden hacer más felices si las utilizamos de manera adecuada, ¿no? Entonces, con esos 3 elementos de curiosidad, osadía y educación, creo que vamos a vivir mejor y vamos a poder disfrutar el momento, ¿no? Yo no voy a contaros una historia teórica, porque creo que ya estamos escuchando bueno, pues yo creo muchas visiones diferentes. Yo os voy a hablar desde la experiencia que estamos teniendo en Neoris. Nosotros nos llamamos, con un poco de humildad, pero con ganas de provocar, somos una aceleradora de inteligencia artificial, ¿no? Como si la inteligencia artificial necesitase aceleración, pero es más para ayudar al cómo utilizarla, ¿no? Entonces, de las cosas que hemos ido contando, bueno, yo creo que el tener un panel en el que vayamos a hablar, en el que estemos hablando de negocio, diversidad, ciberseguridad e inteligencia artificial, al final son 3 temas que en la mesa de los negocios deberíamos tener, ¿no? Entonces, quienes estáis en esos equipos que trabajan en las organizaciones, pues si no estáis hablando todo el día de diversidad, ciberseguridad e inteligencia artificial, o por lo menos forman parte de la agenda de discusión pues del comité de dirección o del equipo directivo, del equipo gestor, pues que sepáis que tenéis un problema. Porque son 3 elementos esenciales a la hora de gestionar los negocios, ¿no? Argelia hablaba del data como el oro, ¿no? Nosotros decimos que el data es the new oil y que necesitamos refinerías y escoger esos datos y procesarlos. Pero esos datos necesitan además ser protegidos, pero también ser procesados de manera inteligente, ¿no? Y las organizaciones que no son capaces de entender que cuanto mayor sea su diversidad, mejor van a funcionar, pues van a estar también en riesgo de ser capaces de sobrevivir en los próximos años, ¿no? Por empezar por la inteligencia artificial, ¿por qué está pasando esto en la inteligencia artificial? ¿No? Pues porque hay eventos como este, ¿no?, en los que hablamos de la inteligencia artificial, pero se ha producido un fenómeno y es que
a base de fuerza bruta, hemos dotado a herramientas que ya existían, algoritmos y, digamos, software que era capaz de utilizar redes neuronales y otras cosas, pues le hemos dado montones y montones de información y de pronto, en una cosa que se llama los modelos de lenguajes gigantes o Large Language Models, pues resulta que procesan esa información y son capaces de empezar a escribir cosas y a contestarnos porque entienden el contexto en el que estamos preguntando y van afinando en función de un volumen ingente de datos que están disponibles para todos, que es lo que vemos cuando preguntamos a ChatGPT. Y eso es posible hacerlo, en vez de que cuando preguntas vuelvas al cabo de una semana y te conteste, como tenemos muchísima capacidad de computación, tarda segundos. Eso es lo que está ocurriendo. Y es que cosas que ya sabíamos hacer, les hemos dotado de muchísima información y, además, de muchísima capacidad de contestar rápido. Pero no pensemos que es que hay un ser oculto ahí que de pronto replica el cerebro humano con muchísima más capacidad y precisión que antes. Es que muchas de las cosas que nosotros hacemos se parecen a lo que hoy algunas de estas herramientas hacen. Y, por tanto, a mí me gusta hablar, y lo decía Esteve, a mí me gusta hablar de, en vez de inteligencia artificial, de inteligencia aumentada. Porque quienes utilicemos bien estas herramientas vamos a ser más listos, más listas. Vamos a ser capaces de hacer nuestro trabajo mejor, disfrutar de más tiempo para pensar, para reflexionar sobre las cosas y menos tiempo posiblemente haciendo cosas que no nos aportan mucho valor hoy. ¿Quiénes de aquí habéis utilizado ChatGPT? Bueno, veo alguna mano no levantada. Salid ahora mismo porque aquí no hay cobertura, ¿sabes? Y hacedlo, ¿no? Tenéis que hablar en las cenas con los amigos, en las reuniones con la familia, de cómo se usa, cómo jugar, cómo experimentar, porque empiezas a entender la potencia que tiene realmente. Quienes estáis, además, quienes estamos en el mundo del software, el susto es mayor, porque tú te tirabas no sé cuánto tiempo haciendo una macro de Excel que decías, no, ya me la he estudiado y he cogido el manual y la ayuda y las FAQ del software y tal. Bueno, ya perfecto, esta macro de Excel me ha salido fenomenal. He tardado solo una semana. Bueno, pues ahora le preguntas a ChatGPT y dice, oye, hazme una macro para hacer el cálculo de la hipoteca por el método inverso con estos 4 parámetros. Y te lo hace. Lo copias, lo pegas y dices, pues oye, pues la verdad es que yo tampoco era tan importante para mí aprender a hacerlo yo por mí mismo en el Excel, ¿no? Otro elemento que también es muy chulo de las cosas que nosotros estamos viendo es que en general nos cuesta saber para qué utilizarlo. En las organizaciones tú dices, inteligencia artificial, creemos un equipo que va a dedicarse a estudiar qué se puede hacer. Bueno, hay montones de casos de uso que están disponibles, pero para mí la reflexión más importante y forma parte de las conversaciones que tenemos con clientes es ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué cosas haces que podrías hacer mejor y qué cosas no haces que te encantaría hacer? Y esas reflexiones, que no son triviales, forman parte de ese nuevo debate de los comités de dirección. Algo que es muy interesante, mezclando la inteligencia artificial con la diversidad, es que la presencia femenina en los equipos de inteligencia artificial es mucho menor de lo que debería. Y algo que es muy interesante, yo no sé si lo decías tú, Argelia, o lo comentaba Isabel, es que no hace falta ser un ingeniero científico o un ingeniero de teleco para saber utilizar, para aprovechar y explotar este conocimiento, ¿no? Ha surgido un nuevo trabajo, de estos que hablábamos, que se llaman los prompt engineers, ¿no? Gente que es capaz de preguntar bien a las herramientas, ¿no? Y lo que están haciendo las empresas, nosotros creamos una cosa que es inteligencia generativa como un servicio en el que vamos a una organización, creamos la infraestructura que habla con los motores estos de inteligencia artificial, pero el contexto de información es solo el de la compañía con la que estamos trabajando. Y se enriquece desde ChatGPT, pero su contenido no le pasa como a Samsung. ¿Sabéis lo que le pasó a Samsung, no? Que
dentro de su organización, un montón de gente empezó a poner pues, manuales de productos, definiciones técnicas en ChatGPT. Y de pronto ChatGPT dijo, pues estupendo, yo lo incorporo aquí porque me lo habéis dado. Pero los competidores de Samsung también estaban bastante contentos con que Samsung desvelase gratuitamente mucho de su conocimiento. Sin embargo, si tú lo haces en un entorno privado, eso es perfectamente viable, ¿no? Y crear ese equipo, pues está bien, tú vuelcas la información, la empiezas a poder gestionar. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo preguntas? Que es lo que decía también Argelia, ¿cómo preguntas? Entonces, surge un trabajo nuevo para el que no hace falta tener conocimientos tecnológicos profundos, es casi más venir de carreras de letras, de filología, con lo cual la combinación de talento que puedes tener es mucho mayor, ¿no? Y ahí hay una oportunidad grande donde las barreras STEM que tenemos que romper en cualquier caso, para que tengamos más mujeres. Mi mujer es ingeniera y mi hija es ingeniera, por si luego me decís, es que estás hablando de mujeres ingenieras, sí, las conozco bien. Tenemos que conseguir que haya muchísimas más mujeres en los campos de tecnología y tenemos que enseñar las que lo están haciendo fenomenal ahí, pero además tenemos que abrir oportunidades pues, para que toda la sociedad, desde formación profesional y otros entornos, puedan acceder a estas herramientas sin considerar que la barrera tecnológica rompe un poco ese modelo, ¿no? El otro tema del que estamos hablando es la ciberseguridad. La inteligencia artificial se está utilizando también en el mundo de la ciberseguridad. ¿Quiénes habéis sido atacados de alguna forma? Bueno, los demás no lo sabéis, pero también lo habéis sido, ¿no? Todos habéis recibido un mail que dice tu password de la cuenta de no sé qué banco ha caducado, entra aquí y dale. Y tú dices, pues si yo no tengo cuenta en ese banco, ¿no? O tu paquete de DHL está llegando, si quieres seguirlo, fenomenal, sí, clic. Dice, bueno, pues si yo no tengo ningún paquete pedido, ¿no? Entonces, ese ataque generalizado obliga a que nuestras organizaciones hagan que nuestros empleados sean no el mayor riesgo, como a veces se dice, sino la primera línea de defensa. Y eso de nuevo liga con educación y formación. Por tanto, la primera manera de protegeros es asegurar que la conciencia nuestra individual y de todo el equipo es capaz de proteger a la organización. Yo invito siempre a que antes de contestar un mail o de darle clic a un enlace o a un SMS, tengáis un momento que yo lo llamo momento zen, ¿vale? Es un momento en el que respiras y lees otra vez el mensaje, lees la dirección de Internet que te lo está mandando, piensas si realmente esperas un paquete, si tienes cuenta en ese banco, antes de proceder a darle clic, porque los mensajes de quienes nos atacan están muy bien pensados. La regla número 1 de un buen hacker es que ese mensaje que te envían tenga sentido de urgencia. Tiene 10 minutos para recuperar su password o perderá el acceso a su cuenta. Tengo que hacerlo de manera inmediata. No, momento zen, recordadlo. ¿Vale? Y de nuevo, hablando en ciber, donde las inversiones van a seguir creciendo. Empezar acabando. Tenemos que acabar a las 11. Sí, solo me queda una. Gracias. Y es la presencia de mujeres también en el entorno de la ciberseguridad, donde de nuevo yo creo que la diversidad vuelve a ser un valor esencial, ¿no? Porque la manera en la que vemos los problemas, somos capaces de analizar estos ataques, también es diferente. Y acabo con la frase de precisamente el inventor, bueno, uno de los creadores de la W de Internet, que es Tim Berners-Lee, que habla precisamente de que las organizaciones necesitan realmente ese valor de la ciberseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Gracias, Luis. Gemma, yo os pediría que seáis un poco más breves, porque si no, no nos va a dar el tiempo para todos. Teníamos 10 minutos para... Gracias. Gemma, todo tuyo. ¿Cómo es vuestra relación con el dinero? ¿Qué creencias tenéis en relación al dinero? Estas dos preguntas os pueden parecer que están fuera de lugar, que una persona que viene a hablar de finanzas, de
liderazgo en nuestras finanzas, pues estas preguntas son muy importantes. Son muy importantes porque si respondemos sincera y honestamente a estas dos preguntas, podremos empezar a poner hilo a la aguja y a liderar nuestras finanzas. Buenos días, soy Gemma Voltas y estoy encantada de estar aquí esta mañana con vosotros y compartir estos minutos. Cuando me preguntan a qué me dedico, yo lo resumo en una frase. Soy facilitadora de estilos de vida y a mí me encanta. ¿Qué vida quieres para ti? ¿Qué quieres conseguir? Yo te ayudo. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres hacer dentro de 5 años? Yo te ayudo. El dinero, la buena gestión de nuestro dinero, de nuestras finanzas, de nuestro ahorro, nos facilita un estilo de vida. Y es conocido por todo el mundo, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, que quien tiene dinero, quien tiene una buena gestión, un buen patrimonio y lo gestiona adecuadamente, tiene el control sobre su vida y tiene poder, porque en las sociedades avanzadas el dinero hoy en día es importantísimo para cualquier tipo de transacción. Hoy estoy aquí para ayudaros a liderar vuestras finanzas, a que perdamos ese miedo, a veces incluso vergüenza, porque yo me he encontrado con mujeres que han venido a verme y me han dicho, es que del dinero no hablo porque es una cosa como que fea, ¿no? No, no es feo. ¿Por qué tenemos que dejar de hablar del dinero? ¿Por qué no podemos hablar en nuestras mesas redondas con familiares, amigos del dinero? ¿Cuántos de vosotros o cuántas de vosotras os explican o comentáis cuánto ganáis, cuánto pagáis de impuestos, qué patrimonio tenéis? Es como algo muy tabú y no debería de serlo, porque recibir información de qué hacen otras personas para liderar sus finanzas nos puede abrir los ojos y nos puede ayudar. Pues estos 10 minutos van de eso, ¿eh? A partir de aquí, ¿creéis que podéis alcanzar libertad financiera? ¿Lo creéis de verdad que podéis tener libertad financiera para hacer lo que queráis? Pues sí, sí que podéis. Y lo digo con convencimiento y por experiencia y porque el 100% de mis clientes lo han conseguido. Y yo personalmente estoy aquí porque lo conseguí hace mucho tiempo. Es muy fácil. Lo que pasa es que ¿sabemos hacerlo? ¿Cuánta gente sabe cómo trabajar? ¿Qué conocimientos tenemos sobre las finanzas? ¿Qué conocimientos tenemos sobre cómo invertir? A nivel general, la sociedad no tiene este conocimiento y particularmente el género femenino lo tiene mucho menos. Pensar que hasta hace muy poco las mujeres a nivel de todo el Estado español, pero también de todo el mundo, tenían muchas limitaciones para tener cuentas corrientes, tarjetas de crédito, pedir préstamos. Hablamos del siglo XX, o sea, no de hace 5 siglos, 3 siglos, no, del siglo XX. En España hasta el 1970-75 no fue oficialmente que pudimos pedir préstamos por nosotras mismas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lideramos estas finanzas? Muy fácil. Primero de todo, independencia económica, porque es muy diferente, no mezclemos la independencia económica con liderazgo de las finanzas. Independencia económica quiere decir que seamos capaces, cada uno de nosotros, de cubrir nuestras propias necesidades y de no tener o necesitar el acompañamiento económico de ninguna otra persona. Es complicado, sí, pero nadie estamos hablando de un estilo de vida en concreto, sino de que cada uno adaptemos nuestro estilo de vida a nuestras posibilidades y las hagamos crecer. A partir de aquí, el liderazgo de las finanzas es un paso más. Es muchísimo más que la independencia económica. Es tener una capacidad de ahorro, grande o pequeña, da lo mismo, para poder invertir en activos financieros, en bienes inmuebles, en muchísimas otras cosas y hacerlo crecer. Es decir, ¿cuántos de vosotros aquí hoy sentados, mientras estáis escuchándome, vuestras cuentas corrientes están generando dinero para vosotros? Levantar la mano. Bueno, pues al menos tenemos a alguien, ¿eh? Porque en otros foros hay 0. Yo, mientras estoy aquí, mi móvil va sumando euros. Hay días que los resta, ¿eh? Porque hay días que el mercado no va muy bien. Pero en general suma. Y eso es muy importante para mí. ¿Por qué? ¿Me podéis decir si os planteáis un divorcio, un despido, un cambio de profesión? ¿Me podéis explicar si en cualquiera de estos casos os da más tranquilidad tener unos recursos, un patrimonio que sabéis que trabaja a estar con escasos recursos o 0? ¿Os atreveréis más a dar ese paso?
¿Cuántas personas conocéis que no se atreven a divorciarse o que no dan el paso a cambiar de trabajo cuando están asqueadas? Porque, ostras, es que todo está muy caro, ¿vale? Pero ¿y si tenemos ese cojín de seguridad, ese patrimonio grande o pequeño que trabaje para nosotros y sabemos que lo hacemos crecer en cualquier situación, nos atreveremos más? Particularmente entiendo y lo sé que para las mujeres es un poquito más difícil porque tenemos la percepción de que invertir es igual a riesgo y riesgo es igual a pérdida. Y eso no es cierto. De hecho, las inversiones más conservadoras a veces son las más peligrosas. Y para ello utilizo yo, por ejemplo, pues, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si vosotros ponéis en chat GPT, ¿cómo invierto 100.000 euros? ¿Lo habéis probado a alguien? ¿A alguien le ha preguntado a la inteligencia artificial cómo hacer una inversión? Bueno, una persona, perfecto. Pues preguntarlo cuando salgáis, porque como decía Areli, aquí no hay cobertura. Preguntarlo en segundos, yo creo que en menos de un segundo, bueno, sale una ristra enorme. ¿Qué dice esa ristra? Nada, da consejos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sabe que no puede asesoraros sobre cómo invertir esos 100.000 euros o 100.000 dólares, da lo mismo, porque necesita conocer más de vosotros. Y al final de todo os dirá, y para hacer esa inversión, recurrir a un profesional del asesoramiento financiero. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial es interesante porque recabamos un montón de información en segundos, porque además, en nuestro caso en concreto, nos puede ayudar a saber, a definir, a desgranar el lenguaje financiero, a entender, por ejemplo, qué es renta variable, qué es renta fija, qué peligro comporta una inversión en renta variable o en renta fija. Y aquí sí que nos podemos hacer amigos, amigas de la inteligencia artificial. Yo para eso la encuentro muy útil a nivel financiero. Para nosotros los asesores financieros, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a ayudaros en las gestiones, porque en segundos procesamos un montón de información que, como decían mis compañeros, tendríamos que pasarnos horas buscando pues, en Bloomberg, en otras Funds People, en otras páginas de Internet, en las bolsas, y en segundos podemos tener información real, al momento, contrastada, además de nuestra experiencia, para tomar decisiones. Pero finalmente, cuando queremos poner en la mesa una planificación para cualquiera de vosotras, para un cliente, al final un robot no decide. Al final decidimos vosotros y vuestro asesor o asesora financiera. Eso es lo importante, porque hay una serie de inteligencia humana que no puede ser hoy en día modelizable ni sustituida, como conocer pues, vuestros objetivos, vuestra adversión al riesgo, vuestro estilo de vida, vuestra profesión, 1000 cosas que de momento la inteligencia artificial no puede recabar. Y por eso la inteligencia artificial en el mundo de las finanzas es muy útil para recabar información veraz y contrastada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que esa información, como decía Argelia, el 50% puede ser veraz o no, y contrastada, hacer las preguntas adecuadas, cortas, precisas, qué es renta variable, qué riesgos comporta, cómo la puede utilizar, qué es renta fija, o para qué sirve un asesor financiero. Pero si le preguntas cómo puedo invertir 100.000, 1 millón de euros, no nos va a dar una respuesta. Y para concluir, solo quiero deciros pues, que estáis en el mejor momento para poner en marcha e iniciar vuestro camino hacia la libertad financiera. Yo siempre digo que los sueños no se cumplen, al menos en mi caso los sueños no se cumplen. Yo siempre escribo cada uno de mis sueños, y tengo muchos, y los escribo, los trabajo muchísimo, y si tengo suerte, que hasta hoy la he tenido, esos sueños después se hacen realidad. Y si hacéis trabajar vuestro patrimonio, si lideráis vuestras finanzas, sí que realmente espero que vuestros sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gemma. Yune, tu turno. Muchas gracias. Bueno, yo soy Yune Parrilla, trabajo en Infoaban. Nosotros somos una consultora tecnológica que a lo que nos dedicamos es a hacer transformación digital.
Desde hace ya varios años, en realidad, todo lo que tiene que ver con la parte de la transformación digital y, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la parte de la tecnología ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Esta de aquí no es la mía. Esta de aquí. Porque hemos pasado de que la tecnología esté dirigida y, sobre todo, controlada exclusivamente por el Departamento de Tecnología, es decir, cada vez que nosotros teníamos que pedirle algo desde un punto de vista laboral, sácame un informe, explótame estos datos, méteme la información, qué pasa con mi ERP, qué pasa con mi CRM. El departamento de IT realmente le explotaba la cabeza y para nosotros era muy complicado. ¿Vale? Y ahora resulta que lo que estamos es en un momento en el cual la tecnología ha pasado a ser controlada por el usuario final, es decir, controlada por nosotros, que somos las personas que estamos trabajando dentro de la organización. Es decir, controladas por todas las personas que pertenecen o a compras, o a marketing, o a ventas, a delivery, cualquiera de ellos. ¿Por qué ahora tenemos toda esa capacidad? Porque la tecnología se ha transformado y lo que ha hecho ha sido pasar de ser algo en lo cual hay que picar datos y hay que picar código y realmente no es entendible para el resto de las personas, a poder ofrecernos una serie de herramientas que lo que están haciendo es paquetizar funcionalidad de tal forma que funciona como un mecano. Es decir, nos ofrecen la posibilidad de poder generar o automatizar procesos, poder generar controles, poder hacer comunicaciones para nosotros mismos sin necesidad de tener que saber código. Las herramientas que normalmente tienen la capacidad de esa parte de tener low code o no code, que es ese palabra tan raro que nosotros tenemos ahí, en realidad lo que estamos haciendo es tener una serie de herramientas que lo que nos hacen es, oye, os damos una plantilla, se da una plantilla y te va guiando y te va haciendo cada uno de los pasos en los cuales tú tendrías que seguir para poder hacer una acción en la que tú quieras realizar. Por ejemplo, automatizar un proceso, algo muy sencillo. A mí me llega un correo electrónico y yo tengo claro que en función de dónde me está llegando, de la persona que me lo está enviando, en función de, yo qué sé, el subject que tenga ese correo electrónico o incluso en función del adjunto que tenga, nosotros lo que podemos hacer es, lo automatizas y el adjunto va a ir directamente guardado a mi carpeta de SharePoint o dentro de Teams a un grupo determinado, lo voy a guardar el email en un archivo concreto dentro de una carpeta de nuestro propio correo electrónico, es decir, lo que nos da la funcionalidad o lo que nos da toda la potencialidad de la parte de las herramientas de bajo código es que ya vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a ser capaces de automatizar nuestro propio trabajo, desde un punto de vista, uno, de procesos o procedimientos que tengamos, que al final es simplemente diferenciar qué proceso para mí no genera valor, qué proceso para mí desde un punto de vista administrativo es mucho más tedioso, qué proceso para mí lo tengo que repetir todos los días y realmente no es el core de mi negocio, de lo que realmente es importante. Para eso tenemos todo lo que son estas herramientas de low code. En un estudio además que se ha realizado, lo que estamos viendo es que con estas herramientas de low code o de bajo código, lo que se consigue ahora es que el 80% de las aplicaciones que se van a realizar y de las que se están realizando ya, no las está haciendo el departamento de IT dentro de las organizaciones, las están haciendo cada uno de los departamentos y cada una de las personas. Si vosotros aquí tenéis directamente, yo qué sé, Outlook, simplemente por tener Outlook o por tener Office 365, ya tenéis un montón de herramientas para generar una aplicación, bien sea que me conecte a través de web o bien sea que tenga una aplicación que yo pueda utilizar directamente en el móvil. Voy a tener un generador de procesos para automatizar tareas que yo no quiero realizar. Voy a tener una aplicación que me va a ayudar a explotar los datos, es decir, a coger esa información y poder hacer gráficas y poder hacer un dashboard o poder hacer un panel de negocio. Voy a tener herramientas para poder hacer un chatbot, que al final ya sabéis que a veces es un poco tediosa la parte del chatbot, pero suele ser esa parte que normalmente nos ayuda a poder hablar con otras organizaciones. Vamos a tener herramientas también, desde un punto de vista ya aquí empiezo a hablar un poquito con la parte de inteligencia artificial, que nos hacen reconocimientos, de tal forma que yo puedo darle una factura, un albarán, y puedo hacer que esa tecnología contraste la factura contra el albarán para saber si realmente son coherentes y, por tanto, digamos que pasar al departamento financiero y que la pague sin que yo tenga nada intermediario o tenga una persona a la que tenga que estar validando que realmente eso está ocurriendo. Hoy por hoy ya tenemos toda esa tecnología y, tal y como os comentaba, el 80% de las aplicaciones que se están haciendo las estamos haciendo nosotros ya de forma interna. De hecho, si tenéis un móvil, que todos hoy por hoy tenemos móvil, hay una función del móvil que es muy divertida, que es la función de atajos.
La función de atajos no es otra cosa que una automatización de procesos y todos sabemos utilizarla. Es muy sencillo, le dices, oye, ¿a qué hora quiero que me despiertes? ¿A qué hora quiero que vayas poniendo cada 5 minutos porque yo no me levanto a la hora nunca y que vaya sonando? O cada vez que tenga la batería por debajo, yo qué sé, del 20%, que pasemos a un modo de ahorro de energía. Todo eso es una automatización de procesos que a nosotros, desde un punto de vista de usuario, se nos está dando la posibilidad de acceder y de generar y de trabajar con ello de forma muy sencilla. Por eso esta es una de las partes por las cuales todo lo que tiene que ver con la parte de transformación digital ayuda a las organizaciones, puesto que es algo que nosotros ya tenemos. Si a todo esto nosotros lo hilamos con la parte de inteligencia artificial, y aquí se está hablando mucho de la parte de ChatGPT, ¿vale? Aviso navegantes. Por favor, si habéis utilizado ChatGPT, la versión free y la versión gratuita, jamás de los jamases metamos ningún dato personal, metamos ningún dato confidencial de la empresa. Porque si no, cualquier persona que use ChatGPT a nivel mundial se puede encontrar vuestro informe financiero. ¿Vale? Cuando yo estoy hablando de la parte de cómo vinculamos ChatGPT con todas estas herramientas de low-code o que nos facilitan la parte de usabilidad y de manejabilidad de nuestro propio negocio, de lo que estoy hablando es de tener ChatGPT en un entorno controlado. Es decir, no lo que estamos utilizando ahora de ChatGPT, que está abierto y que, por tanto, tiene ese acceso a muchísima información, por cierto, hasta el 2021, así que nadie le pregunte quién ha ganado el último Oscar porque no te lo va a saber decir, sino que la idea es utilizar esa potencialidad de ChatGPT, que realmente para lo que sirve y para lo que es muy bueno es que es un procesador de lenguaje natural brutal. Lo que significa que cuando nosotros le pedimos algo, como yo os estoy hablando, y que puedo estar hablando de forma educada, pero también podría estar hablando en jerga o también podría estar hablando en cualquier otro idioma, ChatGPT va a ser capaz de entender lo que yo le estoy pidiendo y de devolvérmelo, de momento, desde un punto de vista de lenguaje. Si nosotros controlamos esa parte de ChatGPT y, como digo, no utilicemos la parte que está abierta, sino que vamos a embeber ChatGPT desde un punto de vista de entorno controlado, subido en Azure, al final dentro de una base de datos que nos pertenezca a nosotros como organización y controlemos nosotros como organización. Y si a eso nosotros lo que hacemos es sumarle que yo voy a utilizar toda esa capacidad que tiene dentro de las herramientas que hoy por hoy estoy utilizando, lo que conseguimos es que la capacidad que nosotros tenemos para trabajar va a ser muchísimo más potente. Importante, ¿ChatGPT va a hacer nuestro trabajo y nos va a quitar el trabajo? No. ChatGPT es un copiloto, que a mí me encanta este símil, es muy importante decirlo. Es decir, ChatGPT no va a conducir el coche, no va a hacer mi trabajo, no va a ser capaz de decidir, pero me va a ayudar muchísimo a avisarme de que aquí hay una curva, aquí hay un bache, esto es en lo que te tienes que dar, esto es en lo que te tienes que fijar. Y luego soy yo quien va a decidir si realmente, con toda esa información que me está proveyendo, decido tomar la curva camino recto o decido esquivarla. Eso es lo importante de ChatGPT. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tendríamos de unir la parte de inteligencia artificial a todas esas herramientas que hemos visto que teníamos de bajo código que nosotros podemos hacer de automatización de procesos, de generar aplicaciones, de explotación de datos, etcétera, en cada uno de los departamentos? Imaginaros a ChatGPT embebido en una de las herramientas que vosotros tengáis para el control de la parte comercial, yo qué sé, en un CRM, por ejemplo. Si nosotros tenemos a ChatGPT embebido dentro de un CRM, lo que va a ser reducirnos enormemente las tareas administrativas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Muy sencillo. Si lo engancho con nuestro CRM o tengo a ChatGPT enganchado con nuestro correo electrónico, vuelvo a repetir, por favor, no la versión gratuita, porque estamos hablando de entornos empresariales y, por tanto, el control que tenemos que tener sobre los datos y sobre lo que se filtra o no se filtra es muy importante. Si nosotros tenemos toda esta parte embebida dentro de nuestros sistemas organizacionales, controlado con nuestro Outlook, lo que podremos hacer será que ChatGPT me proponga cuál sería la mejor forma de responder o me proponga cómo debería escribir un email a un cliente en concreto basado, 1, en lo que me ha escrito, 2, en el tono en el que me lo ha escrito, 3, en el listado entero que tengo de conversaciones que tengo con él. Si además engancho ChatGPT con la parte de Teams, va a ser capaz de que todas las conversaciones que yo he tenido con este cliente, desde la parte de Outlook, con las que haya podido tener a través de Teams, que además también todas las conversaciones que haya podido tener yo internamente con el resto de compañeros, sea capaz de escribirme una respuesta de correo que sea acorde con lo que el cliente me está pidiendo. Es capaz, evidentemente, de crear resúmenes de las reuniones. Si tenemos una reunión por Teams y nosotros terminamos esa reunión por Teams, lo que vamos a tener va a ser, 1,
resumen de la reunión. 2, puntos más importantes. 3, cuáles son los acuerdos a los que se han llegado. Y 4, quiénes son los responsables de realizar cada una de las acciones que tocaría. Todo eso es capaz de hacer la parte de inteligencia artificial por nosotros. Es decir, os estoy poniendo ejemplos muy aterrizados de cosas que estamos utilizando para que no nos vayamos pues eso, a ejemplos muy locos. Y va a ser capaz de extraer información de nuestra propia herramienta de CRM para que cuando hablemos desde un punto de vista de ventas con el cliente, sepamos el nivel de precios, las ofertas, los pedidos, qué es realmente el nivel de relación que nosotros tenemos con él. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de marketing, aquí es muchísimo más divertido tener ChatGPT embebido con una de las herramientas que nosotros tengamos de marketing, porque problema número 1 de marketing, que no sé si lo habréis sufrido, pero a mí me ha tocado varias veces, la segmentación, que es como, voy a decir una barbaridad, pero me voy a callar, un auténtico horror. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a las bases de datos, sabernos qué estructura tiene la base de datos, saber qué campos queremos hacer. A veces los datos tenemos en un sitio, los datos los tenemos en el otro. Hacer una segmentación es bastante complejo. Si nosotros metemos aquí a ChatGPT, que está enganchado con nuestra aplicación de marketing, lo que vamos a conseguir es que, desde un punto de vista de lenguaje natural, podamos pedirle, mira, lo que necesito que me busques es el público objetivo que me haya estado comprando en los últimos 6 meses, que concretamente haya comprado el producto y adquirido este servicio en concreto, que además sea de nivel premium y nosotros se lo vamos a pedir como estamos hablando, se lo podemos escribir tal y como estamos hablando y va a ser capaz de sacarnos esa segmentación. Algo muy importante también, no solamente eso, además va a empezar a proponerme nuevos segmentos que quizás yo no haya tenido en cuenta. Por tanto, no solamente me está dando un resumen de lo que yo le estoy pidiendo, sino que además está trabajando de forma proactiva para decirme, si estás buscando este segmento, quizás te interese también los que compraron el año pasado, los que tienes dormidos desde hace 2 años, pero ahora has sacado un nuevo producto que podría sustituirlo, etc. Y desde un punto de vista de la parte de usabilidad y de crear campañas de email marketing, con todo lo que tiene que ver con el look and feel, es vincularle qué palabras son importantes para mí, para que sea la propia aplicación quien te vaya proponiendo cuál debería ser ese contenido o esas imágenes que necesitas. Para terminar, todo lo que tendría que ver con la parte de los servicios de atención al cliente. Aquí, si nosotros tenemos a ChatGPT enganchado con un servicio de atención al cliente, podemos hacer que redacte una respuesta. El fin de semana pasado estuve en el congreso de Women for Evolution, en la parte de Womentech, y una de mis compañeras hizo un ejemplo muy claro con esta parte, y es que creamos un ejemplo de una empresa que vendía elementos para gatos. Y lo que hicimos a través de la inteligencia artificial fue, bueno, pues vamos a tener un único buzón en el cual nos van a llegar todos los emails, y a partir del contenido, el sentimiento de ese email, los voy a clasificar en quién está pidiendo algo para comprar, quién ha tenido una incidencia o directamente alguien que me está escribiendo barbaridades o no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Y lo que hicimos fue, para evitar tener que nosotros escribir todos los correos de vuelta y para evitar que la persona que estaba gestionando ese buzón se volviese loca, lo que hicimos es, utilizando la parte de inteligencia artificial, cuando clasificábamos uno de los emails que tenían que ver con esto no tiene nada que ver conmigo, están intentando trolearnos, no sabemos qué es lo que pide, con inteligencia artificial le dejamos la libertad de que escribiese el email de contestación y se lo enviase. Y es algo que, desde un punto de vista, ahorro de trabajo y eficiencia, las personas que están gestionando toda la parte de servicio de atención al cliente no tienen por qué tener tiempo para estar contestando a emails que no vienen a cuento. Por tanto, utilicemos esa parte para poder hacerlo de esta manera. Para terminar, ¿cómo utilizamos nosotros la parte de la inteligencia artificial si somos un departamento de IT? Porque es importante que el departamento de IT no va a desaparecer. Es decir, todas estas herramientas que tenemos ahora, tanto la parte de low-code que nosotros podemos utilizar como la parte de ChatGPT, siempre por detrás van a necesitar un control. Es muy importante. Pero también es importante saber que ellos no van a estar solos a la hora de poder trabajar. ¿Cómo les beneficia? Muy sencillo. Cada vez que el departamento de IT vaya a tener que hacer algún tipo de programación, porque tener herramientas de low code o de bajo código no significa que el departamento de IT deje de picar, de momento vamos a tener que seguir picando, nos va a facilitar todo lo que tiene que ver con la creación de las aplicaciones mediante el lenguaje natural, porque vamos a ser capaces de decirle a la propia aplicación con la que estemos trabajando qué clase de aplicación queremos crear. Quiero crear una aplicación que sea para la gestión de usuarios y necesito que se cree un formulario en el que le pida el nombre del usuario, el DNI,
todo eso que antes normalmente era todo lo que normalmente nos soléis pedir como usuarios y nosotros tenemos que picar, somos capaces, a través del lenguaje natural, de dárselo a todo lo que tiene que ver con la parte de las aplicaciones que generan esa tecnología y que lo hagan ellas solas. Genera todo lo que tiene que ver con la parte de los test. Si os ha tocado estar en proyectos, sobre todo como usuario, los que tenéis que hacer pruebas, que suelen ser un dolor de corazón, que directamente tengamos una aplicación que en base a la aplicación, una tecnología que en base a la aplicación que nosotros tenemos y al código que le hemos introducido sea capaz de generarlos la batería entera de pruebas, pues si hay aquí alguien del departamento de IT debería estar dando palmas. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con la aceleración de flujos en lenguaje natural. Ahora sí que sí, ya para terminar, ¿qué es lo que nos viene nuevo dentro de la parte de ChatGPT? Hoy por hoy ChatGPT lo que hace es lenguaje natural, es decir, nosotros le preguntamos algo y ChatGPT nos lo devuelve. Todo lo que viene ahora es que vamos a ser capaces a ChatGPT de darle una imagen y, por tanto, contextualizarla, es decir, que ChatGPT nos dé un resumen de lo que tiene esa imagen, que nosotros le demos un texto y que ChatGPT nos lo devuelva en imagen. También vamos a ser capaces de darles vídeo, que va a ser algo muy interesante. Y el ejemplo más claro que lo tenemos es aquí. Podríamos estar dándole a ChatGPT una imagen en vivo de lo que estamos ocurriendo ahora y podría decir ChatGPT para saber si la sala está llena o no está llena, si alguien de repente hiciese un movimiento extraño, tuviese se encontrase mal, podría identificar que esa persona no se está sintiendo bien y llamar a una ambulancia. Sirve también para todo el tema de prevención de riesgos y para todo el tema de desalojos. Es decir, todo lo que nos viene ahora de la parte de ChatGPT es realmente emocionante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juni. Ya estamos fuera de tiempo, pero yo antes de acabar quería pediros una cosa y es simplemente un consejo corto. Empecemos por ti, Argelia. ¿Qué consejo nos darías ante este cambio que es tan rápido? Curiosea. Fantástico, muy bien. ¿Y tú, Luis? Yo voy a ser un poquito más largo, Argelia. No, yo creo que yo soy uno de esos hombres de los que hablaba Cristina como miembro de GECON y creo que abrazar la diversidad, la ciberseguridad y la inteligencia artificial en las reuniones de los comités de dirección y los equipos directivos, creo que para mí ese es el principal consejo, ¿no? Dedicarle tiempo. Muchísimas gracias, Luis. ¿Tú, Gemma? Pues yo muy fácil, liderar desde el punto de vista femenino nuestras finanzas y evidentemente pues acompañarnos de la tecnología porque siempre es bueno y de un buen profesional y estar ahí, que es donde cumpliendo, haciendo que se hagan realidad nuestros sueños. Fantástico, Gemma. Y finalmente tú, June. Para mí muy sencillo también, perder el miedo a la tecnología, y la forma de perder el miedo a la tecnología no es hacer pruebas con gaseosa y la macroprueba, es conseguir hacer una pequeña prueba de concepto, algo pequeñito, controlado, no tiene por qué ser perfecto, para poder conocer qué puede hacer la tecnología por nosotros y cuáles son las dimensiones que podría hacer, siempre evidentemente acompañado de alguien profesional y adelante con ello. Pues muchísimas gracias, June. Muchas gracias a todos y también a ti, Luis.